cuando menos lo queremos. Ya, jóvenes, ahora vamos a presentar. Ya, vamos a ocultar. Ya, queridos jóvenes, estudiantes, todos y todas de primero medio, nos volvemos a ver después de las fiestas patrias, después de esa semana que estuvieron ahí muchos, estoy seguro, comiendo, bailando cueca, llevando volantines, trompo, ¿ya? Espero que lo hayan pasado muy bien, que hayan renovado las energías para esta última parte del semestre que nos queda, ¿ya? Nos queda poquito, nos queda poco ya, no nos dimos ni cuenta cómo pasó el año y vamos a continuar hoy día con la historia de Chile, ¿ya? Para recordar, antes de este break de vacaciones, de fiestas patrias, estábamos los gobiernos liberales. Habíamos hablado de las reformas a la Constitución del 33, que por ejemplo eliminaban el requisito de renta o propiedad, eliminaban la reelección, ¿ya? Y le entregaban el control de las elecciones a juntas de contribuyentes, ¿ya? También vimos la educación en el periodo liberal, dijimos que había un cierto debate entre dos grandes sectores, uno que defendía la libertad de enseñanza, que es fundamentalmente la Iglesia Católica, y otro que defendía el llamado Estado docente, que era fundamentalmente el Estado liderado por el Partido Liberal y el Partido Radical. Y también hablamos fundamentalmente de algunos avances en educación. La creación del pedagógico, la llamada ley Amunátegui, que permite a las mujeres entrar a la universidad. Hoy día vamos a ver uno de los elementos más importantes y por qué más se conocen a los gobiernos liberales, las llamadas leyes laicas, ya que hasta el día de hoy existen y perduran, y vamos a ver cuáles son las principales, qué problemas tuvo, qué conflictos se generaron, y la búsqueda de esta llamada secularización. Hemos dicho lo que es la secularización, que es buscar disminuir la influencia de la iglesia o de la religión en la sociedad. Por eso el objetivo de hoy es identificar las leyes laicas y sus postulados, ¿ya? Como siempre, ingresar con el mail institucional, nada de esos bellaquitos, ranqueados, ni nada de por ahí, ¿ya? Está bien. La clase anterior, ¿cuál fue? Explicamos las reformas constitucionales, cuando se eliminaba la reelección y el requisito de la renta de propiedad, y también hablamos de la educación en los gobiernos liberales. Hablamos de este conflicto entre Estado docente, libertad de enseñanza, y algunos avances en educación durante el periodo liberal, ¿ya? Ahora, ingresar con el mail institucional siempre, el micrófono apagado o para aportes a la clase, que siempre son bienvenidos, la cámara apagada para evitar cualquier tipo de distracción, y el chat siempre muy activo para dudas, preguntas. Yo estoy conectado en dos dispositivos, así que estoy mirando el chat en todo momento. Charles Aranguis, no sé si le gusta Charles Aranguis, digan por el chat si le gusta El Príncipe o no. Charles Aranguis nos recuerda lavar las manos constantemente, mantener el distanciamiento físico, un crack, sí, el príncipe, el más grande, ¿ya, Charles? Y usar mascarilla siempre, ¿ya? Pusimos a Charles porque aquí hay muchos futboleros y futboleras y en 2 semanas más vuelve a jugar la selección, ¿ya? Así que vamos a volver a ver a Charles Aranguis aquí en estas tierras. Ahora, pregunta distinta. ¿Qué es lo que más quieres hacer cuando pase esta pandemia? 1, jugar fútbol, hacer deporte. 2, salir a bailar con tus amigos, amigas. O 3, dormir. Ya, Carla dice 2, todo el rato. Jorge 3. 1 y 2, así el 2, ya. La mayoría de las mujeres se inclinan por el 2, muy bien. Ya, 1 y 2, varios dicen 2, Martín igual 1, bien. 3, algunos van a querer dormir. Siento que ahora uno descansa, pero no es placentero. El dormir, todos tenemos problemas para dormir. Sayen quiere volver al colegio, muy bien. Sayen, muy bien. Yo creo igual, yo muchos. Sí, ya estoy aburrido en la casa, ya, ¿verdad? AXA 3, ya, bien. Eh, Pensemos positivo. Vamos a volver pronto
a nuestra realidad. Constanza 3, también dormir. Ya. Sebastián 1. Ahora, jóvenes, como siempre, traemos un juego como actividad inicial. Hoy día traemos ya me harté de mi hermano. Ya, Carolina, tranquilidad. No vayas a cometer un delito, por favor. No, no lo vayas a hacer acto de violencia contra él. El viernes, como todos los viernes, vamos a traer nuestro juego de competencia. Nuestro juego de competencia, que el otro día fue de género, hombres contra mujeres, que ganaron legalmente los hombres, digámoslo, ¿ya? Aunque algunas intentaron cuestionar el resultado. Hoy día traemos los miércoles este juego de preguntas para ir eh, reviviendo conceptos que hemos trabajado durante nuestro semestre y también el primer semestre. ¿Ya? Eh, ¿Quién se ofrece voluntario para pedir una pregunta? ¿Ya? Hay preguntas, muchas preguntas, no se peleen. Ya, Jorge, vamos Jorge, ¿a la suerte o número? Suerte. Tú me dices cuando pare. Te leo. Ya, stop. La pregunta número 10, Jorge. La pregunta número 10, Jorge, dice: ¿qué concepto se asoció a los no europeos en la época imperialista? O sea, ¿cómo les decían a los que no eran europeos, como que los denigraban, en el periodo imperialista? ¿Lo recuerdas? Civilizado, salvaje, barbarie, autóctono. ¿Cuál? Este es del primer semestre, principios del primer semestre. Está entre la 2 y la 3. Si quieres, puedes ocupar el comodín del público. Que a ver qué te apoyen. Ya lo uso, ya. ¿Qué dice el público? ¿Cómo les decían a los no europeos? Que los denigraban en la época imperialista. Sí, suena como el Mario Kart, sí, suena como el sonido americano. Sí. ¿Qué dice el público? Ayuden a Jorge. ¿Cómo les decían a los no europeos? Vamos, vamos, ayuden. ¿Qué dicen? Tampoco saben, parece. Nadie por ahí. Ya la Josefa dice barbarie. Ya. Karina dice que no sabe. Vamos recordando, jóvenes. Bueno, igual estos conceptos son como de abril. Yo creo que barbarie. Ya. La 3, no sé, barbarie, Vicente. Ya, la mayoría se inclina por la 3. ¿Qué dice Jorge? Ya, la 3. Vamos a ver. Bien, es la 3. Es barbarie, bien. Bien. Ya, ¿quién más quiere sacar pregunta? ¿Quién dice yo? ¿Alguna mujer? Ya, Carolina, bien. ¿A la suerte o número, Carolina? Suerte. Tú me dices cuándo es esto. Stop. Pregunta número 2. Ya, antes de la pregunta, ¿y por qué no es salvaje? No, les decían bárbaros, ya como, igual era como un sinónimo de salvaje, pero se ocupaba bárbaro, ¿ya? Civilización de barbarie, hablábamos de esa época. La pregunta número 2. Dice así, Carolina, para ti. ¿Cuál de estos nombres no pertenece a los intelectuales extranjeros que vinieron a Chile durante el periodo conservador? ¿Cuál no? No es un intelectual. Esto es materia del segundo semestre, esto lo vimos hace muy poco. Claudio Gay, Manuel Bulnes, Andrés Bello, Ignacio Domeico. ¿Qué dices, Carolina? ¿Lo está pensando? Quizás está revisando el cuaderno. Clase de los conservadores. La educación en el periodo conservador. El comodín. ¿Qué dice el público? Ya, ahí varios se inclinan. Manuel Bulnes, Bulnes, la 2, Manuel Bulnes. Ya, la almendra igual, Josefa igual, Bastián, Cristóbal, Sayén, la Camila igual dice Bulnes,
Carolina, ¿qué dices tú? Tamara igual dice Bulnes. ¿Por cuál te inclinas entonces? Victoria igual dice Bulnes. Carolina, ¿estás por ahí? Ya, la dos. Bulnes, vamos a ver. Muy bien, sí, era Bulnes. Era Bulnes. Bien, bien. Los otros sí, Domenico, Claudio Gay y Andrés Bello son intelectuales del periodo conservador. Ya, Amanda, a la suerte o número. Suerte. Ya, vamos a ver. Tú me dices stop, ya, stop. Al tiro. Ya, la uno. La uno dice, ¿cuál es el hito fundacional de la Revolución Francesa? La toma de la Bastilla, la muerte del rey, la constitución de Francia o la derrota de Napoleón. Otra vez lo hablamos, dijimos que es la fiesta patria de Francia. Si quiere ocupar comodín, Amanda. La toma de la Bastilla, vamos a ver, vamos a ver. Bien, sí, es la toma de la Bastilla, bien. Dijimos que era el hito fundacional de, eh, de la Revolución Francesa. Ya, Joaquín, a la suerte un número, la 8. Vamos por la 8. Dice, ¿cuál de estos territorios fue una colonia de Inglaterra? Angola, Angola, Argelia, Filipinas, la India. Te salió Batimal, no, no salió Batimal. No, sale Robin, sale Robin, sale Robin. Sí. Ya, Joaquín, India, ya, podemos deducir ya, India, ya. Ya, vamos a ver. Bien, la India, ya, ahora el inglés de la India, ya, bien. Ya, la última, sí, última. ¿Quién dice yo? Ya, José. José, vamos a tener esta. Ya, vamos a ir José y después la Isidora. Y ahí se acabó. José, vamos a ver la suerte. ¿Cuándo me dice stop? José, stop. Pregunta número 11, señor. Dice, ¿qué requisito, ya, esta pregunta es de la clase anterior, ¿qué requisito se eliminó para votar con las reformas a la Constitución de 1833? Renta propiedad, analfabetismo, ser chileno, ser hombre. Ya, José, esto lo pasamos hace una semana. Si quieres comodín, ¿cuál se eliminó para poder votar? José lo está pensando. Comodín, chuta. Oye, qué ocupó comodín hoy día ya. ¿Qué dice el público? ¿Cuál se eliminó? Ya, bien. Isidora, renta propiedad. Joaquín, renta propiedad. Ya, José, ¿qué dices? Ya, todos la 1. Todos se inclinan por la 1. Renta propiedad. Camila igual dice 1. Tamara, Eilen. Carolina también 1. Vicente. Ya, renta propiedad. Vamos a ver. Bien, bien, bien. Era la renta propiedad, muy bien. Le habíamos dicho que eso al principio de la clase. Ya, Isidora, la última. Ya. La 15 que dice, ya decidí el número. Vamos por la 15. Dice, ¿cuál de estas reformas, también pregunta de la clase anterior, cuál de estas reformas a la Constitución de 1833 se generó para disminuir el poder del presidente? Ojo, disminuir el poder del presidente. Ah, ya, lista, fin a la reelección. Y Isidora está totalmente segura. Bien, bien, muy bien, Isidora, bien. Estamos jóvenes, excelente, muy bien, no fallaron. Harto abuso del comodín del público, hay que decir, pero muy bien que hayan querido participar y todo. No se olviden que el viernes viene el concurso entre los 3 cursos. Dijimos, el viernes pasado fue de género, hombres contra mujeres, viernes los 3 cursos. Aquí tienen varios candidatos ya que han demostrado que saben, algunos nuevos,
Vamos, ya. Entremos en tierra derecha de nuestra temática de la clase. ¿Cuál era la situación de la Iglesia Católica hacia mediados del siglo XIX? Mitad del siglo XIX, 1850. ¿Cuál era la situación de la Iglesia Católica en Chile? Primero, la Iglesia Católica en esa época, podríamos decir que todavía también existe eso, la Iglesia posee grandes riquezas. En esa época era dueña de más del 50% de la tierra cultivable. Tenía muchas tierras, 50% en ese periodo. Después va a ir creciendo incluso. Ya a mediados del siglo XX va a ir un poco bajando. Pero la Iglesia Católica es una autoridad con poder económico. Tiene presencia en todo el territorio nacional. Hay lugares donde no había ni siquiera funcionarios del Estado, no había ni siquiera sistema policial, pero había un sacerdote. ¿Ya? Los sacerdotes en esa época habían en todos lados, no olvidemos que es una herencia colonial de un imperio español muy católico. Y ejerce una gran influencia en la formación de las personas. Por ejemplo, los colegios, muchos de ellos eran católicos, ¿ya? Las mujeres en un primer momento no tienen acceso a los colegios públicos, ¿ya? Y fundamentalmente se forman en conventos, ¿ya? Y las actividades litúrgicas, el año está marcado en ese periodo mucho más que ahora por actividades litúrgicas. Semana Santa, Navidad, cuarentena, los carnavales, que son fiestas de origen religioso, los santos, ¿ya? Y tiene el amparo de un Estado que es el Vaticano. Sí, es el país más chico del mundo, solo 12 cuadras de extensión, pero es un país poderoso, con riquezas y con influencia internacional, ¿ya? Por lo cual la Iglesia Católica es un organismo muy importante en el Chile del 1850, de mediados del siglo. La Iglesia Católica es un actor político, económico, social y cultural relevante, trascendental. Ahora, ¿qué problemas tiene en ese periodo esta relación Estado-Iglesia? Primero, la Iglesia Católica, fundamentalmente el Vaticano, ya no reconoce a Chile como un país independiente. Hasta avanzado el siglo XIX, el Vaticano se niega a reconocer que Chile y el resto de los países de América Latina son independientes. ¿Por qué? No olvidemos eh, que fundamentalmente el Vaticano era un país aliado de España, por lo cual ellos no reconocen que estos sean países independientes, sino que debemos seguir siendo colonias españolas. Y ahí parte el problema. Pregunta de Seyen, ¿pero solo porque tiene plata? No, también tiene influencia en las personas. Imagínate que, te doy un caso, antiguamente no existía el registro civil, por lo cual para saber que una persona había nacido, tú tenías que buscar la fe de bautismo. Eso te demuestra que la iglesia culturalmente dominaba toda tu vida. Tú nacías, te bautizaban. Tú pasabas a la pubertad, primera comunión. Tú pasabas a la juventud, confirmación. Pasabas a la adultez, matrimonio. Te casabas, después todos tus hijos, el mismo círculo, antes de fallecer, la extrema unción, y después morías y te enterraban en un cementerio católico o dentro de una iglesia. Por lo cual, si te das cuenta, la iglesia católica controlaba toda tu vida, todas tus etapas de la vida, además de registrar todas esas etapas, porque no había registro civil. ¿Ya? Controlaba todo desde el punto de vista cultural. Habían libros prohibidos, bueno, que todavía los prohíben, pero los países igual no pescan esa prohibición, ¿ya? Lo mismo que las películas. Primer punto, entonces dijimos de este conflicto entre relaciones Estado e Iglesia, el Vaticano, la Iglesia no reconoce a Chile como país independiente. Están en contra de la educación laica, ¿ya? Lo hemos dicho ya en dos clases, eh, hemos dicho que la Iglesia se opone a la educación laica. Ellos quieren educación influenciada por el catolicismo. Si hablamos, por ejemplo, otra vez lo decíamos, casos de sexualidad, por ejemplo, eh,
las asignaturas que tienen que ver con sexualidad, por ejemplo, o los orígenes históricos, por ejemplo, ¿ya? Están vedadas por esta educación. Ellos creen que la clase de religión esté presente en estos nuevos colegios y el Estado no. Aquí hay una pregunta. ¿Y si alguien no quería que pasara eso? Bueno, en la época la iglesia era tan fuerte y la gente era tan católica que eran discriminados, ¿ya? Eran muy fuertemente discriminados. Y si tú profesabas otra religión en ese periodo, eh, no la podías ejercer públicamente. Por ejemplo, te doy el caso, si tú eras evangélico, no podías tener una iglesia evangélica, no podías hacer culto en la plaza o en cualquier lugar que tú quisieras público. No, tenía que ser muy escondido, porque en esa época no nos olvidemos que la Constitución del 33 estipulaba que la única religión oficial en Chile era la católica apostólica romana. No se permitía ninguna otra religión. ¿Ya? Y no se acepta, tal como lo estaba diciendo, la realización de cultos no católicos, ni de forma privada, ni de forma pública. ¿Ya? O sea, yo no podía ir a una plaza a manifestar, por ejemplo, una religión, no sé, musulmana, evangélica, luterana, judía. No, estaba prohibido por la constitución de ese periodo. Por lo cual es un sistema bastante restringido desde el punto de vista religioso. Hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, varios han ido preguntando, pero por si hay, ¿por qué odian a las otras religiones? No, no era que las odiaran, pero no querían que entrara otra religión para ellos no perder la influencia. ¿Se dan cuenta? Porque si entraba otra religión, la religión católica iba a perder fieles, iba a perder influencias, quizás también perder dinero, ¿ya? Por lo cual la idea era que no querían tener una competencia, ¿ya? Ahora, las leyes laicas son aprobadas durante el gobierno de don Domingo Santamaría, ¿ya? Domingo Santamaría, liberal, del cual hablamos en algunas clases anteriores, ¿ya? El objetivo de las leyes laicas es disminuir la presencia de la Iglesia Católica en las esferas de la vida, ¿ya? Hemos dicho, lo dimos en un ejemplo, la Iglesia Católica controla gran parte de la vida de las personas, su formación, por ejemplo, educativa, ya, personal, y la Iglesia controla gran parte de esto y las leyes laicas buscan quitar este control y entregarle un poco de mayor control al Estado sobre ciertas funciones, ¿ya? Ahora, existió, y eso es innegable, una gran resistencia de la Iglesia Católica, que no quería perder estas funciones, que vamos a hablar en la siguiente diapositiva, y también de los fieles, ¿ya? De los fieles más fervientes de la Iglesia Católica, que no querían que el Estado quizás se entrometiera en asuntos que la Iglesia había manejado durante bastantes años. ¿Ya? Y ahí vemos un poco una caricatura, ¿ya? Que nos muestra esta, de forma un poco quizás abusiva, desde la Iglesia, cómo se controla el Estado. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hace unas clases atrás hablamos de la llamada cuestión del sacristán? Que es un ejemplo. Ahora, las principales leyes laicas clásicas. ¿Por qué hablar de clásicas? Porque estas son las que siempre se consideran leyes laicas, pero después vamos a hablar de algunas que también van en ese sentido, pero no son tan reconocidas por la historia. ¿Ya? No, no se metían ilegalmente, seguían, pero no lo podían hacer, pero querían tener clases de religión en todos los colegios. Lo consideran fundamental. Como también tener control, ¿cierto?, de algunos programas, de qué cosas que se enseñaban. Primero, la primera ley clásica, la ley laica clásica, es la ley de cementerios laicos. ¿Qué es esta ley? La ley establecía que los cementerios públicos de origen municipal no se puede discriminar a una persona para enterrarla
por su credo o religión. Antiguamente, hasta antes de esta ley, en los cementerios solo se enterraban personas católicas. Si tú eras evangélico, no te podían enterrar en un cementerio municipal. Y el otro cementerio que había era el católico. Se crea un problema. ¿Dónde enterramos a esta persona? Por eso, el cementerio en general de Santiago tuvo que abrir un patio especial que le llaman el patio de los disidentes, para poder enterrar personas que no eran del credo católico. Y también por una cuestión sanitaria. Imagínense qué hacer con los cuerpos, ¿ya? Y se crea la ley de cementerios laicos, que dice que todas las personas se pueden enterrar en los cementerios municipales sin importar su credo, si eres evangélico, judío, musulmán, no católico, lo que fuera, ¿ya? O sea, un avance importante. Luego, la ley de matrimonio civil. Y aquí vamos a hablar de un tema controversial, jóvenes, hoy día. En esa época, el matrimonio era solo en la Iglesia Católica. Solo tú te casabas ante Dios, ante Dios. Pero miren, a pesar de eso, yo sé que todos sabemos que el matrimonio es una cuestión de amor. Ya lo ideal, sabemos que a veces hay matrimonio arreglado y todo, pero no. La idea es que uno se case por amor, ¿cierto? Y quizás se case ante Dios, está bien. Pero también, jóvenes, deben saber ustedes, y lo van a aprender también con el tiempo, que el matrimonio también es una cuestión legal, es un contrato. Lo que uno firma no solo es un compromiso de amor, también tiene que ver propiedades, hijos, derechos, deberes, ¿ya? Y que quizás alguno de ustedes que tenga a sus padres separados o un familiar separado debe saber de mejor forma que el matrimonio no es solo una cuestión de amor, es una cuestión también legal, ¿ya? Y se crea la ley, claro, como hijos, la ley de matrimonio civil, ¿ya? Que hace que el matrimonio legalmente constituido es un matrimonio ante una autoridad del Estado. Hoy día cuando uno se casa, uno se puede casar por la iglesia que quiera, pero el matrimonio legal es en el registro civil, ante un funcionario del registro civil, ¿ya? Ahora, el matrimonio católico es para toda la vida, para toda la vida. Lamentablemente, en esa época el matrimonio civil se creó sin ley de divorcio. O sea, en Chile no se podían divorciar. Y si no me falla bien la memoria, jóvenes, el 2003, recién en Chile, se aprobó la ley de divorcio. Fuimos uno de los últimos países del mundo en aprobar la ley de divorcio. Le estoy diciendo que hasta el Imperio Romano existía la ley de divorcio. En Chile no. Eso muestra la influencia de la Iglesia Católica en nuestras leyes, ¿ya? Y la Iglesia daba argumentos como, no, si aprueba la ley de divorcio, toda la gente se va a separar, ya este país se va a transformar en el fin del mundo, y no pasó así. E incluso han aumentado los matrimonios, ¿ya? Claro, todo lo que dicen ustedes, Joaquín, ahí todas las sorpresas, sí. Hoy, ¿estamos bien en esto? No, hay que avanzar. Por ejemplo, ¿en qué deberíamos avanzar en la ley de matrimonio? A ver si alguien recuerda un poco del debate que se da hoy día sobre esta ley. Ya, bien, Joaquín. El tema igualitario. Lamentablemente, esta ley sigue discriminando a ciertos sectores del país, porque el matrimonio hasta el día de hoy se concibe como entre un hombre y una mujer, que es una visión todavía muy católica. Se dan cuenta que todavía se ve esa visión muy católica, porque si estamos diciendo que el matrimonio es una cuestión civil, que es un contrato, porque un civil hombre no se puede contratar con otro hombre o una mujer con otra mujer, ¿ya? Si se dan cuenta, igual es discriminatorio, porque si la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, ¿por qué unos no se pueden casar y otros sí? ¿Ya? Es una opinión bastante personal, sí. Como dicen los programas, las opiniones vertidas en este programa no representan el pensamiento de la institución y solamente al que las emite. ¿Ya? Son solo mi opinión.
Y posteriormente se creó la ley de registro civil, ¿ya? Que engloba gran parte de esto, y que la idea es que el registro civil tome control de tanto las defunciones, nacimientos, matrimonios, ya propiedades, ya. Ahora, para buscar cuándo nació una persona, no hay que ir a buscar la fe de bautismo, sino hay que ir a sacar el certificado de nacimiento. Ya, para que una persona murió, no hay que ir a una iglesia a ver cuándo falleció, sino que hay que buscar certificado de defunción. Estos países son como cavernícolas comparados con los demás. ¿A qué países te refieres, Joaquín? Al nuestro. El nuestro de Chile es como más retrasado. Sí, somos un país mucho más conservador, digámoslo. Sí, somos más conservadores en ese sentido, ¿ya? Por lo cual, en esta clase podemos ver que ya se engloba la ley de registro civil. Si se dan cuenta, el registro civil va a asumir muchas funciones que tenía la iglesia, ya de cierto control. Ahora tenemos el control del Estado. Ya el Estado controla nuestra vida. Tú no naces, tú no eres legalmente chileno hasta que te inscriban. La ley cuando tu padre te va a inscribir después de nacer. Lo mismo que la defunción, tu carnet de identidad. El matrimonio se hace ante el registro civil. Lo mismo que el divorcio, es un trámite legal. ¿Ya? Claro, no somos un país de primer mundo. No, nos falta mucho en que avanzar. Ahora, otras leyes laicas. Otras leyes laicas, las que dije las tres, son las clásicas. Estas también van a ir en este sentido. Por ejemplo, se interpreta el artículo quinto de la Constitución del 33, que estableció una relativa libertad de culto. ¿Qué decía el artículo quinto? El artículo quinto dice que se prohíbe la realización de cualquier culto no católico. O sea, la Constitución establecía que nadie puede tener otra religión o ejercerla. Pero se interpreta que ese artículo dice que no se puede hacer de forma pública. O sea, yo no puedo ir y profesar la religión musulmana, por ejemplo, en una plaza. Pero sí lo puedo hacer de forma privada. Privada. O sea, yo en mi casa sí puedo reunirme y ejercer la religión que yo quiera. ¿Ya? Eso va a decir esa ley. Luego, hay una ley que también permite a los no católicos practicar sus recintos en recintos particulares y en escuelas privadas, que se aprueba en 1870, antes de las leyes de don Domingo Santa María. ¿Ya? Por lo cual, los no católicos, por ejemplo, un evangélico, que hoy día son la segunda religión más importante en nuestro país, puede profesar su religión en recintos particulares, una casa, una iglesia, dentro, y tener escuelas privadas. Escuelas donde profesen, por ejemplo, la clase de religión, que hoy día existen. Existen colegios de religión evangélica, por ejemplo. Sí, puedo repetir esta, dices tú. Ya, la ley interpretativa del artículo quinto. ¿Qué decía el artículo quinto? El artículo quinto de la Constitución del 33 decía que en Chile se prohibían cualquier tipo de culto que no fuera católico en el país. El tema es que los políticos de la época, para avanzar hacia una sociedad más laica, interpretan que este artículo dice que se prohíbe cualquier tipo de culto, pero público. O sea, yo no puedo ir, por ejemplo, si soy musulmán, y hacer una ceremonia en una plaza, porque es un espacio público, pero sí lo puedo hacer en un espacio privado, mi casa, por ejemplo. Yo reunido con mi familia, ¿ya? No sé si queda clara ahora, Amanda. Ah, ya. Y que en parte se complementa con la siguiente ley, que es el punto 2, que se autoriza practicar los cultos de forma particular, en recintos particulares, como una iglesia, y una escuela privada, ¿ya? Y en 1874 se aprueba el Código Penal y se elimina el fuero eclesiástico. Antiguamente los sacerdotes se les tenía que eliminar como esa inmunidad por ser cura, no podían ser juzgados, y se eliminó eso. De ahí en adelante los sacerdotes
legalmente son igual que un ciudadano común y corriente como ustedes, como yo, como sus padres. ¿Ya? Se lo eliminó. Sí, no se olviden que había existido esta famosa polémica entre el sacristán y el gobierno de Manuel Montt. ¿Ya? Sí, sí, hizo un poco de justicia, sí, se avanzó en ese sentido, ¿ya? Por lo cual, si se dan cuenta, el Estado en casi 20, 30 años, durante los gobiernos liberales, va a avanzar mucho, ¿ya? Va a avanzar en el mayor control estatal de las personas y autorizar la libertad de culto. Pensemos que hoy somos un país donde más del 10% de la población profesa una religión que no es la católica. ¿Ya? Hay evangélicos de distintas vertientes, hay mucho musulmán, religiones particulares también, ¿ya? Muy específicas, y que sin estas leyes no hubiera sido posible, ¿ya? Y eso es bastante particular, jóvenes, porque hoy día que estamos avanzando quizás hacia un proceso constituyente nuevo, una nueva constitución, esto va a ser un tema igual. Obviamente yo creo que hay un consenso como país de que debemos seguir con la libertad de culto. Sería irrisorio volver atrás. ¿Ya? Creemos que es un avance, ¿ya? Que cualquier persona profese la religión que quiera o no tener religión. Hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna duda? Ah, Joaquín, no, no es importante saber los años. No los voy a preguntar específicamente. No, ya no hay duda, jóvenes. Ya. Consecuencias de las leyes laicas. Primero, disminuye la influencia de la religión en la sociedad chilena. Eso es innegable. Colegios laicos, eh, menor control estatal, perdón, menor control de la iglesia sobre la vida de las personas. Tú ahora puedes hacer una educación laica completa, por ejemplo, y tampoco tener vínculos legales incluso con la iglesia. Y aporta el avance de otros credos. Ya, por ejemplo, se te ha caído el internet, Ángel, chuta ya. Pero de ahí puedes ver el video. Ya todavía no hacemos el ticket, así que tranquilidad. Bueno, se avanzan otros credos. Hoy las religiones evangélicas son súper importantes en todo el país y no existirían en nuestro país si no fuera por estas leyes laicas, ya que permitieron cierta acción de otras religiones. Ojo lo que voy a decir. Todavía no existe libertad de culto total en ese momento. Hasta los 1870. En ese momento se aprobaron ciertas leyes, que son las que vimos, pero todavía la religión católica seguía siendo la oficial y todavía había una relación entre Estado y la Iglesia. Faltan años que vamos a ver, incluso no los vamos a ver este año, ese proceso lo van a ver en segundo medio, cuando se separe definitivamente el Estado y la Iglesia. Las leyes laicas fueron un avance, pero no es la separación definitiva. Claro, la primera es una consecuencia, podríamos decir, para la religión católica. Pierde su influencia, ¿ya? Y va a aportar estas leyes laicas un avance de otros credos, pero tal como les dije, estas leyes laicas no significaron la separación definitiva del Estado de la Iglesia. Y esa es una típica pregunta, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Estado y la Iglesia recién se van a separar en 1925. En esta época, estamos hablando del siglo XIX, todavía no. Se permitió culto privado, colegio de otros cultos, control del Estado, del matrimonio, los cementerios, el registro civil, pero todavía la religión oficial en ese momento sigue siendo la católica. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Aparte de la que ya le respondí ayer a Sayen. Los leo, están ahí, ¿no? No, parece que no hay dudas. No, ya, ya. Jóvenes, ahora vamos a ir a Classroom, ¿ya?
y vamos a hacer el test, ¿ya? Acá hay una pregunta. Si uno expresaba otra religión en público, ¿qué pasaba? Te ibas detenido. Detenido, Catalina. Estaba prohibido. Así, detenido. Está castigado por ley. Bueno, jóvenes, acá está el test. Profe, ¿puede repetir la ley del cementerio laico? No hay problema, Amaro. La repetimos. La ley de cementerios laicos. La ley de cementerios laicos establecía que en los cementerios municipales no se puede prohibir el entierro a un difunto que profese otra religión. ¿Ya? Antiguamente, los no católicos no se podían enterrar en cementerios municipales. ¿Ya? Por lo cual, esta ley permite que personas, por ejemplo, evangélicas, musulmanas, judías, luteranos, ¿ya? Se puedan enterrar en los cementerios municipales. Se prohíbe esa discriminación que existía, ¿ya? Se prohibió. Ahora, hasta el día de hoy, Amaro, no importa la religión que tengas, el cementerio municipal debe autorizar, debe permitir tu entierro, ¿ya? Antes se hacía así, sí, Emilia. Antiguamente no se permitía que una persona de otra religión se enterrara en un cementerio. Tal como les decía, en el cementerio general, el que está en Recoleta, ya hay un patio que se le llama el patio de disidentes, donde hay puras personas enterradas de esa época que no eran católicas, porque se generó un problema sanitario. ¿Qué hacer con los cuerpos de esos muertos que eran judíos, luteranos, musulmanes? ¿Ya? Imagínense que este es el proceso cuando empiezan a llegar inmigrantes a colonizar a Magallanes, a la Araucanía, a Yanquihue, y la mayoría hemos dicho son extranjeros, son croatas, por ejemplo, en Magallanes. Los croatas, muchos de ellos son musulmanes. Los alemanes que llegan a Yanquihue son luteranos, son protestantes, no son católicos. ¿Dónde los enterramos? Si van a fallecer en Chile, ¿ya? Sí. Mira, te voy a contar un dato, Emilia, y que complementa tu respuesta, Emilio. O sea, perdón, Amaro. No sé si se han dado cuenta, pero cuando fallece un bombero, el entierro del bombero, hasta el día de hoy, es de noche. La tradición dice que sea de noche. ¿Por qué? Porque antiguamente los bomberos, en el siglo XIX, eran en su mayoría no católicos. No creían en la religión católica, no creían en ninguna religión. No creían en religión. Entonces, como solo se podían enterrar católicos, se hacían entierros a escondidas. Y el entierro se hacía de noche. Se iba al cementerio y se enterraba al bombero de noche, para que no supieran que estaban enterrando a una persona que no era católica. Eso hizo que hasta el día de hoy a los bomberos, como tradición, se los entierra de noche. Claro, hoy día está autorizado. Y esto es una parafernalia, es súper lindo un entierro de bomberos, porque van con los carros de bomberos, las luces, las bocinas, todo. Pero en esa época empieza ese rito de enterrar a los bomberos de noche porque se hacían los entierros a escondidas, porque los bomberos en su mayoría no eran católicos. No, mira, es que lo que pasa es que en su mayoría eran ateos, porque las compañías de bomberos nacieron fundamentalmente de integrantes del Partido Radical, partido que hablamos clases pasadas, que estaba en contra de la Iglesia Católica y que en su mayoría eran ateos. ¿Ya? Por eso, no es que se juntaran, sino que la mayoría de los del Partido Radical decidieron formar la compañía de bomberos. ¿Ya? Pero todavía se da eso, que la mayoría de los bomberos no creen en la Iglesia Católica. Se da mucho, sí. Ya. Amaro, ¿estás por ahí? No sé si respondí tu pregunta. Sí, parece que sí. Dijo, gracias, madre. Sí. Anoche se dio en cuenta. Anoche murió un bombero. Lo fueron a enterrar con... Ya. Maite, ¿dónde está tu pregunta? ¿La ley de registro civil consta con matrimonios? Sí, sí, la ley de registro civil engloba los nacimientos, las defunciones
y también el matrimonio. Hasta el día de hoy, Maite, y a partir de ese momento, el matrimonio debe ser en el registro civil para que sea legal. ¿Ya? Sí, engloba nacimientos, defunciones, inscripciones de hijos también, por ejemplo, y de matrimonios. ¿Aclaro tu duda ahí, Maite? ¿Sí o no? Ya, bacán. Ya, jóvenes, ahora, a hacer el test, nos queda todavía un ratito. Son poquitas preguntas, son, si no me equivoco, cuatro preguntas de alternativas, ¿ya? Hay una que las pueden ver un poco borrosas, que son estas preguntas uno, 2 y 3, porque el formulario no permite que sean más ordenadas. Salen desordenadas todas juntas, entonces pego una foto, ¿ya? Pero es solo la 2 y la 4, ¿ya? Para eso vamos a dar 7 minutos y las revisamos. ¡Ya! Han terminado 12 personas. Muy bien. No se olviden, jóvenes, que a partir de ahora, de esta clase de historia, también se va a evaluar no solamente la entrega del ticket, sino que también la calidad. Igual voy a ser comprensivo, ¿ya? O sea, si se equivocan ahora no los voy a castigar ni nada, ni con menos notas, ni nada, porque la idea es que del error vayamos aprendiendo, ¿ya? Del error vayamos aprendiendo. La idea es que se equivoquen ahora y no en las pruebas futuras, ¿ya? Te explico la 4 Sayan, no hay problema. Dice, el predominio que la Iglesia Católica ejercía en distintas materias originaba una serie de problemas de carácter práctico para aquellos que no profesaran esa fe. Entre ellos, se pueden mencionar, o sea, ¿qué problemas tenían las personas que no eran católicas? Uno, la celebración de un matrimonio legalmente constituido. Acuérdate que antes de crear, esta pregunta es antes de las leyes laicas. ¿Qué problemas tenían las personas antes de las leyes laicas? ¿Ya? No, no, la Carolina dice no cacho la 2. Ya, voy a la 2. Dicen, durante el gobierno de Domingo Santa María se promulgaron las llamadas leyes laicas. ¿Qué finalidad tenían dichas leyes? ¿Ya? ¿Qué finalidad tenían? Avanzar en el proceso de laicización, de disminuir la influencia de la iglesia, permitir el control del Estado respecto al Estado civil. Estado civil es soltero, casado, viudo. Bueno, separado en esa época no existía. Tres, disminuir el poder social de la iglesia. Sí. De los intentos no viene nada. Sí. Hay más, se pueden hacer más. Sí. Pero la idea es que la haga una vez nomás, ¿ya? Sí, estoy diciendo, como dije, que voy a ser compasivo con ese tema de los errores, ¿ya? La idea es que vayamos aprendiendo los errores, además, ahora los vamos a revisar. ¿Ya? Ah, dice que deja hacer solo una vez. Claro, tienes razón porque están con el mail. Pero creo que si entras de nuevo, parece que la puedes hacer otra. A ver, déjame ver en configuración. Ah, sí. Sí, no, solo una. Sí. Ya, Amanda pregunta, profe, estaba haciendo el ticket y no escuché la explicación de la 4. No hay problema. Te lo explico de nuevo. La 4 pregunta, en resumidas palabras, ¿qué problemas tenían los no católicos antes de que se aprobaran las leyes laicas? ¿Qué problemas tenían los no católicos antes de las leyes laicas? Sayen dice, profe, no me apareció la pregunta uno. ¿En serio, Sayen? ¿Alguien le pasa a eso mismo de Sayen? En la uno de la 4. Claro, 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 Maite. Se refiere a los matrimonios que no fueran católicos antes de las leyes laicas.
Puta, está bien, sí. Ya, pero vamos a revisar ahora. Vamos a ver si yo te pregunto por ahí. Sí, parece que es solo un intento. Igual esta es una plantilla que entregaron, así que para otra igual lo voy a modificar para que tengan más intentos. Igual, hemos dicho que equivocarse ahora voy a ser compasivo. Pucha, Vicente, me sientes mal sin querer. Ya, son cosas que pasan. Esta tecnología que hoy en día nos domina. ¿Cuántos llevamos terminados? 45. Ya vamos bien. Quedan 2 minutos casi. Listo, sí, vale, terminado ya. 46. Bien, estamos mejor que otras veces. Ah, ya, y en puntos también estamos bien. No, Catalina, voy a ser compasivo en ese sentido. Tranquilidad. La idea es que de los errores aprendamos. No puedo castigar tan fervientemente el error. La idea es que uno se equivoque ahora, aprenda y en la prueba no cometa ese error. Profe, Cuénteme. ¿cómo hace como el puntaje? Porque en los tickets, como son como cuatro preguntas, el máximo es cuatro. ¿Lo hace como por porcentaje o como pone como la nota? Sí, bueno, ese es un problema que se va a generar, que es que como son 4 puntos, si tienes una mala, tienes automáticamente el 25% malo, ¿ya? Pero no voy a ser compasivo, o sea, voy a ir viendo si tú, por ejemplo, tenés 3 buenos días y después tenés 4 y te vas superando, voy a ir viendo la superación, ¿ya? No es tan estricta la evaluación de la correcta. No voy a ser tan radical de que ya tuvo una mala, 25% menos, tiene un 5. No, sí, la idea es igual ir aprendiendo el error. Porque tampoco les puedo hacer un test de 20 preguntas. No tendríamos tiempo para revisarlo. Ya, a fin de año van a ser coeficiente 2. Creo que esa prueba que están planteando final va a valer un porcentaje del año. Creo que es el 20. Eso. Ya, jóvenes. Tenemos 56, tenemos más que antes, eso es bueno. Ya, la mayoría tuvo entre 3 y 4 puntos. Muy bien. Ya, vamos a revisar. Dice, la pregunta número 1. ¿Fue esta ley la que asignó a funcionarios del Estado llevar el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, con completa independencia de los registros parroquiales? Nos referimos a la mayoría se inclinó por la ley de registro civil. ¿Ya? Se le olvidó marcar la otra, ya. Ya, ya. Aquí vamos a ir, espérenme, voy a abrir de nuevo el test para ver las preguntas con fotografía, porque no me sale en las respuestas. La pregunta. Ya, la pregunta número 2 decía, durante el gobierno de Domingo Santa María se promulgaron las llamadas leyes laicas. ¿Qué finalidad tenían dichas leyes? Ya, uno, avanzar en el proceso de laicización de las instituciones. Dos, permitir el control del Estado respecto al estado civil de los individuos. Tres, disminuir el poder social de la Iglesia Católica. ¿Ya? Y acá la mayoría se inclinó por la correcta, que es uno, 2 y 3. Igual varios se equivocaron y 2 se marcaron solo 3, ¿ya? Que sería disminuir el poder social de la Iglesia. Pero no olviden que también 2
tener un mayor control sobre el estado civil, como por ejemplo el matrimonio, y también avanzar en laicizar las instituciones. ¿Ya? Ya, varios ahí al marcar se equivocan, ya. 3. Durante la presidencia de Domingo Santa María, y como parte de una sostenida política liberalizante, característica de su régimen, se promulgó en 1883 la ley de cementerios laicos, que, ya aquí 46 personas se inclinaron por la correcta, que es que se permitía la sepultación de una persona en un cementerio municipal sin importar su credo. ¿Ya? Si tuviera la creación de cementerios municipales, no. ¿Ya? De cementerios municipales ya existían. Se van a impulsar, sí, pero ya existían. ¿Ya? La idea era que ahora sí la gente se puede enterrar en esos cementerios. Y la pregunta... Ah, ya. Y la pregunta 4 dice, el predominio que la Iglesia Católica ejercía en distintas materias originaba una serie de problemas de carácter práctico para aquellos que no profesaban esa fe. Entre ellos se pueden mencionar: 1. La celebración de un matrimonio legalmente constituido. 2. La obligación de participar en ritos y ceremonias católicas. Y 3. La dificultad de sepultar en los cementerios a quienes falleciesen. Acá la mayoría se inclinó por la respuesta correcta, que es la 3, perdón, la D, 1 y 3. ¿Por qué la 2 no es? Porque no se obligaba a las personas a participar de las ceremonias. Lo que te obligaban era que si te querías casar, tenía que ser por la religión católica. ¿Ya? ¿Alguna duda había por ahí, parece? ¿No? Ya. Ya, la mayoría se inclinó por la correcta, que eran 1 y 3, pero la 2 no era porque no se te obligaba a participar de la ceremonia católica, y la 1 sí es, porque un matrimonio legalmente constituido ante las leyes laicas debía ser un matrimonio católico. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda, jóvenes? Pregunta, pregunta. Bueno, algunos dicen que se llegaron ahí a marcar. ¿Ya? Bueno, vaya a ir avanzando. Nos vamos acostumbrando recién a este sistema. Eso, jóvenes, que estén muy bien. Si no hay dudas, preguntas, nos vemos el viernes. Eh, descansen, cuídense y estamos hablando. Adiós. Un gusto estar aquí con ustedes. Camino hacia online. ¿Ya? Chao, chao, chiquillos. Sí, rápido. Tenemos solo una hora. ¿Ya? No olviden, las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite. ¿Ya? Adiós, sin incursión. ¿Ya? Chao, jóvenes.